Muy bien, seguimos con nuestro programa. Vamos con nuestra plática sobre los buenos hábitos de vida en el control de la epilepsia. Está a cargo de la doctora Gabriela Blanco Hernández. Ella es médico cirujano y médico pediatra egresado por la UNAM, neurólogo pediatra por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fellow en enfermedades neuromusculares en Hospital La Paz, Madrid, España. Labora actualmente en IMSS y Hospital Intermédica en Pachuca, donde coordina la clínica de epilepsia de Neuroclinic en Hidalgo. Muchas gracias, doctora Gaby, por Muchas estar con gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la plática. Muchas gracias. Bueno, vamos a preparar. Bueno, a mí me tocó la plática Buenos hábitos de vida en el control de la epilepsia. Vamos a ver, aquí es muy importante que recordemos como parte de la definición de epilepsia que es una enfermedad crónica. ¿El por qué? Recordar esta parte porque finalmente el paciente tiene que aprender a vivir con él y que ésta sea con una adecuada calidad de vida. De las cosas más importantes que nosotros recalcamos en la consulta es precisamente esa parte. Las personas con epilepsia sin crisis pueden llevar una vida prácticamente normal. Yo siempre les platico a mis pacientes y les digo a los papás de mis pacientes, la única diferencia posterior al diagnóstico de epilepsia es que los pacientes ahora van a tomar medicamento y aparte me van a tener que estar viendo. Esa puede ser como la única diferencia. El hacer un diagnóstico no implica tener una diferente calidad de vida o una calidad de vida no adecuada. Dentro de los objetivos, nosotros en el tratamiento de los pacientes con epilepsia es precisamente mantener un estilo de vida sano. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Evitando los factores precipitantes. Como lo podemos ver ahí en la imagen, precisamente esto es de nuestros objetivos, ¿no? Tener un sol, estar felices y pues esto por medio de hábitos sanos. Siempre les platico también que obviamente no son los únicos, ya sabemos que la prevalencia y la incidencia es muy alta y me gusta siempre en las pláticas poner de estas diapositivas porque finalmente muchos personajes de la historia y de la literatura han sido pacientes con epilepsia. Ahí tenemos ejemplos e incluso se ha dicho que, por ejemplo, muchos pintores, muchos escultores han hecho obras de arte teniendo crisis epilépticas. Entonces, pues finalmente hay muchos personajes que tienen en común precisamente el diagnóstico de epilepsia, como lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Desde la edad de antes de Cristo ya había diagnósticos de epilepsia y bueno, presidentes, ¿no? Han tenido epilepsia, premios Nobel. Entonces, en realidad, la enfermedad, aunque es crónica, no tiene por qué modificarnos la vida. Para nosotros hacer la definición de salud, finalmente la epilepsia sí es considerada como una enfermedad porque la definición de salud por la OMS es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de enfermedad. Entonces, aquí es donde les comentaba la importancia de estar psicológicamente y socialmente estables. Y para nosotros, en nuestros pacientes con diagnóstico de epilepsia, lleven a cabo este control de crisis, pues es importante que no es el tema ahorita, pero cuando nosotros indicamos algún tipo de fármaco, nosotros es importante, de repente yo lo entiendo, ¿no? Pues es una enfermedad que nos va a preocupar como mucho, pero hacemos modificaciones como papás, de repente, o como familiares, tutores, hacemos modificaciones en el tratamiento farmacológico. Entonces, es muy importante esta parte. De repente lo hacen porque son 1000 miligramos, ¿no? Es que ya le dio a mi paciente 2000 miligramos y yo creo que era mucho.
Bueno, aquí cabe recalcar que hay fármacos que son de 1 miligramo. Entonces, si la pastilla tiene 1 miligramo, va a haber pacientes que les voy a dar 0,5 miligramos y hay pacientes que toman 2000 miligramos, pero no es porque uno tome mucho o otro poquito, sino porque así es la posología del fármaco, que es importante también para que yo tenga una adecuada calidad de vida en el paciente con epilepsia, pues que tenga un adecuado control de citas médicas, que no pierda la subsecuencia. Ya platicamos un poquito, bueno, ya sabemos todo lo que está pasando con esta pandemia. Hemos perdido mucha subsecuencia. De repente sé que es algo complicado, pero las consultas en línea es a veces como complicado como papás, ¿no? O como familiares o como paciente. De repente yo sé, es difícil, ¿no? Después de que todas las consultas eran en físico, ahora acostumbrarnos a consultas en línea aún es algo complicado, pero desgraciadamente pues estamos perdiendo subsecuencias, reajustes de fármacos. Esto nosotros a veces, ¿cómo está tomando su medicamento? ¿Cómo se lo indiqué? Bien, doctora, como usted me lo dio y entonces hacemos nosotros niveles de fármacos y nos damos cuenta que, pues no, o sea, no lo están tomando de forma adecuada. Entonces, pues esto es importante que ustedes se den cuenta que sí nos damos cuenta de cómo, de que se está haciendo un mal apego al manejo de fármaco. Y ya lo había mencionado la doctora Verónica también, lo vamos a retomar al final, pero es importante que se haga un diario de crisis, una especie de agenda, lo vamos a ver más adelantito. Para que mi paciente tenga control de crisis, pues es importante, como lo vemos ahí, evitar los desencadenantes, que ya los tenemos todo ahí. Sabemos que el alcohol, las drogas, el no dormir de forma adecuada, el estrés, la hipoglicemia, en mujeres en algunas ocasiones la menstruación, algún tipo de luz, nos van a desencadenar crisis convulsivas. Entonces esto es pues como por lógica incluso, si yo sé que algo me puede desencadenar crisis convulsiva, pues entonces como buen hábito en el paciente con epilepsia, pues precisamente, ¿qué voy a hacer? Pues mejorar esta parte de hábitos. Hay muchos desencadenantes, como ya veíamos, ahí tenemos el estrés, tanto emocional como físico, la fatiga, el no dormir de forma adecuada. En la pandemia ahorita nos está pasando mucho, que estamos, bueno, estamos todos modificando nuestros horarios de ciclo, vigilia y sueño. Entonces, mucha gente estamos durmiendo muy tarde y despertándonos muy tarde. Nuestro ciclo de vigilia sueño no puede ser así. La noche se hizo para dormir, el día para estar despierto. Si nosotros invertimos ese ciclo, pues finalmente nos va y no solo en los pacientes con epilepsia, o sea, en todos nosotros, si no dormimos de forma adecuada, si invertimos el ciclo, obviamente vamos a tener una calidad de vida no adecuada. Hay epilepsias que se pueden desencadenar por la menstruación, eso ya depende de cada paciente. Hay como desencadenantes también la hiperventilación, ya veíamos por ahí en algunos tipos de epilepsia, como la epilepsia de ausencia, pues ahí obviamente si ya sabemos que ese es un desencadenante, pues tenemos que evitarlo. Todo lo que son los tóxicos, drogas, alcohol, cigarro, eso es algo bien ya comprobado que nos va a generar alguna alteración como desencadenante del paciente con epilepsia. Algunos tipos de luz, no todos, pero bueno, no sé si a los pacientes que ya se les han hecho electroencefalogramas, recuerden que como estímulo nosotros utilizamos precisamente algún tipo de luz, que es finalmente luz estrobótica, que puede desencadenar crisis convulsivas. El ejercicio físico, vamos a hablar más adelantito de eso, pero puede ser un desencadenante si no lo realizamos de forma adecuada. Y por último, pues el incumplimiento del tratamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como paciente o como familiar de mi paciente? Pues evitar finalmente estos factores desencadenantes. Hay pacientes que van a identificar su desencadenante, hay otros que no están mencionados ahí, pero nosotros llegamos a tener pacientes bueno, un paciente pediátrico, por ejemplo, que su desencadenante es el agua. Entonces, imagínense, al momento de meterse a bañar, que esto haga que el paciente tenga crisis convulsiva.
Otros desencadenantes ya de cada paciente pueden ser olores, sabores, algún tipo de estrés, como les comentaba. Tuve un pacientito que me llegó con un evento en una ocasión al servicio de urgencias. Estaba como muy raro porque lo que había pasado con el pacientito es que se había perdido su perrito, ¿no? Era un paciente pediátrico. La mamá decía que pues lo único así como que había relacionado es que se había perdido su perrito. El paciente estaba muy triste, estaba muy estresado y después de eso se cayó. Entonces, pues nos quedaba un poquito la duda, ¿no? Si era como tal una crisis convulsiva o no, pues ya se manejó como una crisis, probable crisis convulsiva única y se mandó a la consulta externa. Pues después regresó el pacientito con un nuevo evento ahora sí, ya sabíamos que era una crisis convulsiva y de igual forma había sido por un periodo de estrés, de preocupación máxima, entonces su desencadenante de ese paciente pues era la preocupación. ¿Qué tenemos que hacer entonces en nuestros pacientes? Pues hacer un autocuidado. En los pacientes pediátricos, un poquito esto, pero los pacientes adolescentes, en los pacientes adultos, pues es un autocuidado, que es el comportamiento que debe tener el paciente para optimizar el control de crisis y manejar los efectos de vivir con la enfermedad. Está dado por estimulación temprana, porque, bueno, por ejemplo, ya ahora sí que de mi edad todavía, pues no hicimos estimulación temprana, ¿no? O estos ejercicios no estaban recomendados, pero finalmente sabemos que esto va a mejorar la motricidad. Entonces, si yo tengo una letra fea, es porque mi mamá no me puso a hacer estimulación temprana, ¿eh? No crean que es porque así está mi letra. Y bueno, a nivel metabólico, pues eso ya súper conocido, ¿no? Contrarresta obesidad, aumenta actividad de enzimas de músculo esquelético, aumenta liberación de endorfinas. Las endorfinas son las que te ponen feliz, así como cuando te comes un chocolate te ponen feliz, igual el ejercicio. Y a nivel psicológico, pues va a mejorar la postura, la estética, incluso la misma satisfacción, ¿no? Evita el estrés, la agresividad, la misma autoestima se va a mejorar con el ejercicio. La actividad física, esa debe ser recomendada en base a la Asociación de Salud por edades, ¿no? Ahí lo tenemos, de 5 a 17 años, 18 a 64, o sea, yo ya entro en esa. La duración, la frecuencia va a ir cambiando conforme va aumentando la edad, pues obviamente ahí te van haciendo el tipo de recomendación de ejercicio, cómo se va iniciando y los beneficios que va a tener. Pero finalmente, pues sabemos que hay mucho beneficio y tenemos que realizarlo, ¿no? ¿Qué se recomienda en el paciente con epilepsia? Solamente en los pacientes que tienen crisis no controladas. O sea, el paciente que tiene crisis controlada no tiene restricción alguna de ejercicio. El paciente con crisis no controladas, estos son los ejercicios que se van a sugerir limitarlo, ¿no? Muchos por ahí, si se fijan, esquí alpino dice sin supervisión, ¿no? Algunos deportes acuáticos sin supervisión. O sea, esto es solo en el paciente que no está controlado. El paciente controlado, acuérdense, puede realizar todos los ejercicios. Digo, obviamente, pues no todos vamos a poder hacer eso, ¿no? Vela sin supervisión o submarinismo o así, pero bueno, esto es más que nada para que no pensemos, como les decía, que no pueden realizar algún tipo de actividad. Hay que seguir algún tipo de hábitos, ¿no? Como lo comentan ahí, evitar ambientes calurosos, mantener 2 días de descanso a la semana, no sobreentrenar tanto, no entrenar tanto hasta agotarse, tomar medidas posibles para no tener lesiones, ¿no? Uso de rodilleras, uso pues que de todo deberíamos de hacer en realidad. Es importante esta parte, ahí lo dice, ¿no? Indicarles a sus compañeros que la enfermedad que padece y decirles qué hacer ante una crisis convulsiva. La doctora Vero ya nos mencionó, sería como importante que repartamos a todas las personas que están a nuestro alrededor, siempre traer una pulsera de alerta médica. Eso fíjense, casi no lo hacemos, ¿no? Yo creo que ni siquiera es solo en patologías como la epilepsia, en realidad en muchas otras patologías deberíamos de tener una pulsera de alerta médica
Y, por ejemplo, pues si estoy nadando o así, pues tener chalecos salvavidas. Ajá. Ahora, como parte también de mejorar la calidad de vida o buenos hábitos en el paciente con epilepsia, y de igual forma, lo repito, no solo es el paciente con epilepsia, hasta en nosotros mismos, pues obviamente el estrés nos va a generar mucha alteración. La Asociación de Psicología y la Asociación del Corazón nos hacen las siguientes sugerencias, ¿no? Si tú tienes estrés, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ahí te dice, aléjate del factor estresante por lo menos 20 minutos. En estos 20 minutos vas a hacer una gran diferencia a seguir ahí en el factor estresante, ¿no? Vete a caminar, te dicen, vete a correr, recibe apoyo social. Esta parte es súper importante, ¿no? De repente a veces decimos, ay, no, yo por qué le voy a hablar o así, pero miren, ahí lo dice, ¿no? Llama o envíale un mensaje, un correo a un amigo, sonríe, trata de sonreír, trata de reír por unos minutos y esto finalmente te va a mejorar esta parte del estrés. Ahí también nos dice meditación, ¿no? Yo también se los recomiendo mucho a mis pacientes, hacer yoga, digo, esto ya es fuera o respetando también las culturas, las religiones, ahí nos recomiendan pues oraciones también que se pueden hacer. Como otras medidas para mejorar, te dicen, estaciona tu auto más lejos para que vayas a donde te toca y puedas caminar, ¿no? Puedas tener por lo menos esos minutitos, que es los que decíamos, para poder caminar, ver nuestro exterior, pasear al perro, ya dice, por ahí, ¿no? Ver video de yoga, tai chi, otros ejercicios que nos ayuden a relajarnos, ¿verdad? Y bueno, ahí lo comenta, ¿no? Todo aumento de actividad será beneficioso y te irá mejor si tú estás activo. Ujú. Y les digo, no solo es en epilepsia, en realidad esto es para todos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer también? Prevención. Igual, ¿no? O sea, digo, sí en los pacientes con epilepsia, pero es todo, ¿no? Usar quemadores del fondo de la cocina o el horno, microondas, por ejemplo, en la cocina, tener los cuchillos guardados, abrir primero el grifo del agua fría antes que la caliente. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Que de repente o abres la caliente o dejas la caliente cerrada al último también y al momento de abrir, pues te quemas, ¿no? No planchar con temperatura muy alta, en el baño dice usa la ducha o en los pacientes que es necesario, pues coloca una silla en la bañera. También ahí te dicen, abre el grifo primero del agua fría en la casa, no exponerte, o sea, evitar accidentes, ¿no? No te subas a escaleras inestables. Cuando subas y bajes escaleras, pues agárrate del barandal, ¿no? O hacer este tipo de medidas que aunque parecieran fáciles, ¿no? Pues es necesario estarlas recordando. En la calle, ya les decía, una pulsera o bien una placa identificativa en la que figura el diagnóstico, llevar una copia del informe clínico, esto también sería como algo importante. Cruzar siempre por los pasos de peatones y con el semáforo abierto a verde. Les digo, estos tipos de prevenciones ni siquiera deberían de ser paciente con epilepsia, ¿no? Dice cuando vas al mar, a la piscina, avísale al salvavidas que tienes epilepsia, pues básicamente la prevención, ¿no? Bañarse siempre al lado de un adulto que pueda sujetarse, bañarte en la zona donde puedas estar de pie. Ahora bien, como parte de los buenos hábitos de vida está la alimentación. Ahí nos dice beber mucha agua, evitar alcohol, limitar el consumo de excitantes como cafeína, teína, energetizantes. Eso también siempre se los recuerdo a mis pacientes, ¿no? ¿Por qué café, alcohol, cigarro, drogas, Gatorade, Powerade no es comercial? Pero ¿por qué tengo que limitar su uso? Aquí también, a mí en realidad no me gusta prohibir, ¿no? Así como nunca más en la vida, no. Es limitarlo en la medida de lo posible, si se puede, no, súper bien, ¿no? Igual, si yo a mi paciente le quiero decir, no vas a tomar café, no vas a tomar refresco, pues entonces yo como red de apoyo, como familia, como amigo, pues no voy a tomar café o refresco o
Gatorade, si a mi paciente está ahí, ¿no? Porque es obvio que se le va a antojar. ¿Por qué están limitadas estas sustancias? Pues porque disminuyen el umbral convulsivo, libera sustancias excitadores neuroquímicas y esto van a aumentar la tasa de impulsos nerviosos, conllevando a mayor riesgo de crisis convulsivas. Aparte, estas nos van a alterar el sueño, esto va a conducir a insomnio y así se va a aumentar el riesgo de crisis convulsivas. Alcohol, cigarro, drogas, ya comentaba. Lo importante es no consumirlo en exceso. Digo, mis pacientes pediátricos de plano es nada, adolescentes, nada de preferencia. Ahí te refiere que una cervecita, una copita de vino, de repente se puede realizar, pero de la parte más importante es no suspender medicación, porque lo hacemos mucho, ¿no? Y no solo igual en epilepsia, de repente estamos tomando fármacos y digo, hoy me voy a echar una cervecita y pues suspende el medicamento, prohibidísimo. Acuérdense que en el manejo farmacológico de la epilepsia, prohibido suspender una sola dosis de fármaco, prohibido modificar horarios, prohibido, eso sí es prohibido, ¿eh? No como a lo mejor el café que les decía, prohibido bajar, subir, modificar dosis de fármacos. Recuerden que si nosotros indicamos una dosis de fármaco que les decía es porque ya lo hicimos en base al peso, el cálculo fue en base al peso, se eligió el mejor fármaco en base a riesgo-beneficio. ¿Los pacientes con epilepsia pueden trabajar? Claro que pueden trabajar. En el ámbito laboral las personas pueden y deben incluso trabajar. Igual mis pacientitos o pacientitos que tenemos nosotros por ahí, adolescentes, que siempre la recomendación es que realicen algún tipo de oficio, ¿no? A lo mejor no como tal este empleo, pero sí un oficio donde se hagan autosuficientes. Las principales restricciones están en las profesiones que conllevan riesgos y peligros, como conducir una maquinaria, ¿no? Yo creo que ahí sí hay que considerarlo un poquito. Y entre otras restricciones las tenemos ahí, ¿no? Manejar sustancias peligrosas, utilizar armas de fuego, aquellos trabajos en los que se pone en peligro la vida de terceros, ¿no? Como, pues ahí lo mencionan, enfermeros, cuidadores de niños, pilotos de aviación. Bueno, esto hay que considerarlo mucho, ¿no? Antes de sugerirlo. Pero fuera de eso, pueden realizar todo tipo de actividad laboral. La parte de conducción que de repente nos preocupa, ¿no? Yo creo como paciente epiléptico, ¿puedo conducir? ¿No puedo conducir? Sí pueden conducir, siempre y cuando lleven un año libre de crisis convulsivas. Ajá. Esto es importante que también lo sepamos. Por eso les digo, en realidad la calidad de vida del paciente con epilepsia tiene que ser completamente normal. Eh, Puede hacerse con un informe médico favorable. E incluso, por ejemplo, ahí nos dicen, ¿no? Si las crisis solamente son, si es una epilepsia provocada por sueño, pues entonces sí, no habría ningún tipo de problema, ¿no? O bien crisis que no interfieran con la capacidad de manejar el vehículo por no asociarse con alteración de la conciencia, ¿no? Ahí yo creo que no hay ningún tipo de problema. En la parte del sueño, pues esto es igual, ¿no? Yo creo que es por lógica, ya lo comentamos un poquito, tenemos que mantener una buena higiene de sueño, un sueño reparador en calidad y cantidad. El 70% de las pacientes, de las personas, perdón, con epilepsia, manteniendo un sueño adecuado, unos hábitos buenos se van a controlar. Y hasta un 40% de pacientes van a tener insomnio. ¿Cómo lo voy a hacer para tener una adecuada ciclo vigilia-sueño con la higiene del sueño? Igual todos los conocemos, bueno, todos mis pacientes, todos lo deberíamos de conocer, ¿no? Que nos dice ahí, vamos a empezar por la parte de una rutina. Nos tenemos que dormir a la misma hora siempre, despertarnos a la misma hora. Duérmete temprano, ya decía, no se vale dormirme tarde porque me levanto tarde. No, o me duermo temprano y me levanto temprano, ¿no? El sueño no se recupera. Esto ya no se vale así como que entonces mañana duermo 20 horas porque hoy dormí 5, no. Eso está prohibido, no sé. O sea, no hay forma de negociarlo con el cerebro, ¿no? Evitar líquidos antes de dormir, nos dice ahí, leer un poco antes de dormir,
evitar ver televisión. El televisor no debe de estar nunca en la recámara ni ni en el comedor, ¿eh? Eso debería estar prohibido incluso. Evitar hacer siestas cercanas a la hora de dormir. Pues ya en pacientes adultos lo ideal es evitar hacer siestas, y si acaso llegáramos a hacer una siesta, que no pase de 30 minutos, de 25 minutos, porque si no, si pasamos de esa hora, pues entonces el cerebro va a decir, híjole, pues ya me toca dormir, y si tú te duermes 2, 3 horas, pues ni vas a descansar de forma adecuada, y el cerebro dijo, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ni dormí bien, ni descansé. Establecer un horario físico, como les decía, evitar fumar, evitar comer antes, bueno, muy pesado antes de irte a dormir, mantener las condiciones adecuadas para ir a dormir. ¿Qué es esto? Sitio oscuro, ¿no? Temperatura adecuada, ni modo que vamos a querer dormir con luces prendidas o si está haciendo mucho frío o así, ¿verdad? El consumo de cafeína ya lo habíamos mencionado. Las pantallas, con lo que estamos enfrentando actualmente, ¿no? Y más en épocas de pandemia, los niños están pegados ahí, pues en clases en línea, a las pantallas. Entonces tratar de controlar esta luminosidad, mantener una exposición mínima. Ya decíamos, hay unas epilepsias fotosensibles, se deben ver en ambientes bien iluminados y a una distancia adecuada. Como recomendación está ahí 3 metros la televisión y 1 metro para pantallas. Evitar destellos de luces, bueno, si vamos a una discoteca. ¿Podemos viajar? Sí, podemos viajar con las medidas adecuadas, ¿no? Llevar suficientes medicamentos, consultar con el médico sobre el cambio de hora, esto es importante, ¿no? Si vamos a viajar al extranjero, recordar una identificación internacional en varios idiomas, bueno, esto es algo importante o una sugerencia buena. Investigar la ubicación de los centros sanitarios también, ¿no? Si yo voy a viajar, pues lo ideal es que supiera a dónde voy a acudir si es que llego a requerirlo, ¿no? Informar a la aerolínea de la enfermedad, siempre te preguntan. Y los pacientes que viajan solos, pues informar a la dirección del hotel en el que se hospedan sobre la enfermedad. El diario de epilepsia, súper útil. Esta herramienta pues nos ayuda para ir anotando todos los aspectos y detalles de la información que sucedan o preocupen al paciente. Una bitácora para compartir con el neurólogo, igual, ¿no? Lo ideal es que todos la tengamos. Ahí que vamos a anotar, pues las crisis, cuando fueron, efectos adversos de los fármacos. Este es un ejemplo, ¿no? De un diario de crisis, descripciones, tipo de crisis, duración, efectos, estado de ánimo. Todo eso lo podemos anotar en el diario para que cuando lleguemos a valoración médica, pues ya solamente la entreguemos, ¿no? Una tarjeta de emergencia, o ya decíamos una pulserita por ahí. Aquí en la tarjeta que se nos sugiere es esta, ¿no? Identificador, anotar nombre, dirección, tipo de epilepsia, nombre del médico, teléfono del familiar responsable, contacto del trabajo. Bueno, pues yo creo que todo lo que le podamos poner ahí serían datos muy, muy importantes. Y pues ya les decía, ¿no? Vivir con epilepsia no significa que se tenga que llevar una vida pendiente de la enfermedad. Vida lo más activo posible y normalizar la epilepsia son nuestros objetivos, y el 75% de las personas con epilepsia con medicación adecuada pueden llevar una vida completamente normal. Por último, ya les comentaba también, en época de pandemia, en época de COVID, pues todos mis pacientes se me están durmiendo 5 horas más tarde de lo que se dormían y se levantan 5 horas más tarde. Ya les dije ahí, eso no es adecuado. Lo ideal es seguir manteniendo nuestra misma rutina, tener nuestros patrones anteriores, patrones de comportamiento, perdón, anteriores, tener horarios para dormir, horarios para alimentos, reducir el tiempo de exposición a pantallas. En primera, los niños menores, yo creo que incluso de 14 años, 13 años, no tendrían por qué tener acceso a teléfono celular, iPad, bueno, ¿no? Ahorita por la escuela, yo creo que si estoy tomando clases en la escuela, pues entonces solo clases en la escuela y ya. Ajá. Puntualidad en la toma de medicamentos, colaborar en las actividades del hogar, eso también es importante. De repente se nos olvida, ¿no?
ponerles también obligaciones a los niños, igual, o sea, bueno, les digo yo que soy médico de niños, siempre les digo a los papás, ellos tienen derechos, pero también tienen obligaciones, ¿eh? Entonces, ayudar en las actividades del hogar es una de sus obligaciones y pues recordar las medidas sanitarias, lavado de manos, uso de cubrebocas y evitar en lo posible salir. Ahí están mis datos de contacto. En un ratito pasamos a las preguntas.